Mi esposa, alérgica al alcohol, bebió hasta intoxicarse en la boda de su luna blanca. El médico logró traerla de vuelta del borde de la muerte, pero ella me atacó verbalmente porque reprendía su luna blanca. En ese momento, finalmente perdí toda esperanza en este matrimonio de autocompasión. Propuse el divorcio, pero mi esposa solo me miró con desprecio. ¿Crees que sigues siendo el joven señorito de antes? Controla tu temperamento. Pero cuando salió del hospital, descubrió que mis cosas ya no estaban en casa. Después de recibir la llamada sobre la intoxicación alcohólica de Valeria, corrí sin parar hacia el hospital. Cuando llegué, ya estaba fuera de peligro. El médico, al conocer mi identidad, no pudo evitar quejarse conmigo, sabiendo que tiene intoxicación alcohólica. ¿Cómo no la detuviste siendo su esposo? Al menos ahora está a salvo. Si hubiera sido un poco más tarde, habría sido difícil decirlo. Bajé la cabeza con una sonrisa amarga. No podía decir que mi esposa había asistido a la boda de su luna blanca y había bebido tanto por la angustia en su corazón. Aunque estos años me he acostumbrado a permanecer en silencio frente a Valeria, al final soy un hombre y quiero conservar algo de dignidad. El médico me reprendió unas palabras y luego me pidió que cuidara bien de Valeria. Asentí repetidamente. Tan pronto como entré a la habitación, vi a Ito Makoto sentado junto a la cama, mirando a Valeria con ojos llenos de nostalgia infinita. Pensé en cómo ellos dos habían sido una pareja dorada en su momento. Si no hubiera interferido en aquel entonces, tal vez ya habrían logrado su feliz final. Dicho esto, Valeria era después de todo mi esposa. Me acerqué a Ito Makoto y le dije en voz baja, Valeria está bajo mi cuidado aquí. Hoy es tu día de boda, deberías preocuparte por tu nueva esposa. Ito Makoto finalmente se dignó a mirarme. Esa cara que había detestado hace años seguía siendo tan molesta como siempre. ¿Estoy bien? Después de todo, fue en mi boda que Valeria bebió hasta este estado. Por razón y emoción, debería quedarme. ¿Sabías que es alérgica al alcohol y la dejaste beber así? Ito Makoto, ver a la esposa de otro sufriendo y dolida por ti, ¿te sientes bien por dentro? Interrumpí las palabras de Ito Makoto. Desde que supe que Valeria asistiría sola a la boda de Ito Makoto, la depresión y irritación que se habían acumulado en mi corazón finalmente explotaron como un volcán. Pero antes de que Ito Makoto pudiera responderme, escuché una voz femenina débil detrás de mí. Alejandro, ¿qué haces aquí? ¿Quién te permitió hablarle así a Makoto? ¿Quién te crees que eres? Mi esposa Valeria, las primeras palabras que dijo al despertar fueron acusarme de lastimar a la luna blanca de su corazón. En ese momento, no sentí ira, solo encontré la situación algo divertida. Ito Makoto inmediatamente tomó la mano de Valeria, calmando sus emociones. Valeria, este asunto es realmente mi culpa. Si hubiera podido detenerte, no estarías así. Fui yo quien quiso beber, no tiene nada que ver contigo. Sus miradas se encontraron en el aire. Incluso siendo un tonto, podía ver las emociones en sus ojos. De repente recordé cuando Valeria y yo nos casamos, había tantos invitados. Estaba tan feliz de poder casarme con la mujer que amaba que bebía hasta perder el control, pero Valeria usó su alergia al alcohol como excusa. No solo no bebió ni una gota, sino que después incluso me prohibió entrar a la habitación nupcial con el pretexto de que no podía soportar el olor a alcohol en mí. Después del matrimonio, Valeria quiso emprender su propio negocio, y yo lo apoyé completamente. Al inicio del emprendimiento, inevitablemente había cenas de negocios de las que no podía escapar. Me preocupaba que la engañaran o se aprovecharan de ella, así que siempre la acompañaba. El alcohol que Valeria no podía beber, yo lo bebía. Las palabras que ella no podía decir, yo las decía. La familia Chen de entonces no era como ahora, todos tenían que darme algo de respeto. La empresa de Valeria tenía mi protección. Desde el principio hasta ahora, todo había ido increíblemente bien. Ahora que su estatus ya no requería acompañar en copas y sonrisas, naturalmente ya no tenía utilidad. No sabía que mi buena esposa tenía tan buena tolerancia al alcohol. Pensando en esto, reí suavemente. Valeria me miró con ojos llenos de disgusto y preguntó, ¿de qué te ríes? Me río de mi falta de juicio. Casado por 3 años, hasta ahora me doy cuenta de que todo lo que hice fue inútil. Pero estas cosas, Valeria ya no necesitaba saberlas. Valeria, divorciémonos. Valeria pareció no reaccionar a mis palabras de inmediato. ¿Qué dijiste? Miré calmadamente sus ojos y lo repetí. Dije, divorciémonos. Esta vez Valeria lo escuchó claramente. Se rió, y su mirada hacia mí se volvió aún más despectiva. Alejandro, ¿aún crees que eres el joven señorito de antes? Controla tu temperamento. Ahora no tengo necesidad de mimarte. También era cierto. Ella ahora es una empresaria en ascenso.
mientras que nuestra familia Chen había decaído hace 2 años. Ahora parecía que nuestras posiciones e identidades habían cambiado completamente comparado con antes, pero esto no afectaría mi decisión. No dije nada, continuando mirando calmadamente los ojos de Valeria. Ella pareció entender que no estaba bromeando. La sonrisa en su rostro desapareció instantáneamente, y su expresión se volvió seria. Alejandro, ¿hablas en serio? Valeria, Alejandro solo está enojado por tu enfermedad. ¿Cómo podría divorciarse de ti? Ito Makoto actuaba como mediador entre nosotros, su voz suave. En el pasado, lo que más le gustaba a Valeria era precisamente esta apariencia suave y gentil suya, que yo nunca pude aprender en toda mi vida. ¿Somos muy cercanos? La sonrisa en el rostro de Ito Makoto se congeló. Al escuchar mi tono, el rostro de Valeria inmediatamente se ensombreció. Alejandro, ¿realmente crees que sigues siendo el mismo de antes? Por supuesto que sabía que ya no era el mismo de antes, pero esto no era razón para que Valeria pudiera insultarme a voluntad. Respiré profundamente, cerré los ojos, y en mi mente recordé la escena de cuando vi a Valeria por primera vez. En ese momento solo tenía 20 años, joven y vigoroso, conduciendo el auto deportivo que mi padre acababa de comprarme, despreocupado y libre. Pero mis ojos no pudieron evitar ser atraídos por Valeria, quien llevaba un vestido bajo el árbol. Valeria, admito que ahora eres muy excelente y muy capaz, pero en el pasado, que aceptaras estar conmigo no fue por mi fuerza, tampoco te obligué. Cuando te casaste conmigo, fuiste tú quien asintió y estuvo de acuerdo. No hay necesidad de siempre actuar como si hubieras sido obligada a comprometerte. Mira, una vez te amé mucho. Eso era cierto en ese momento. Ahora querer divorciarme de ti también es cierto. De principio a fin, mi tono no ha cambiado en absoluto. Los sentimientos de las personas son limitados. Cuando los sentimientos se agotan completamente, esta relación tampoco tiene necesidad de continuar. Me di vuelta y me fui. Detrás de mí llegaron los gritos furiosos de Valeria y las suaves palabras consoladoras de Ito Makoto, pero esas cosas ya no tenían nada que ver conmigo. Esa noche fui a casa a empacar mis cosas y me fui. Cuando llegué a la casa de mis padres ya era muy tarde. Mi madre se puso un abrigo y me abrió la puerta. Al verme, sus ojos se llenaron de sorpresa. Alejandro, ¿por qué regresas a esta hora? ¿No está Valeria contigo? No dije nada, pero cuando ella vio mis ojos, lo entendió todo. Mi madre me palmeó el hombro, me rodeó con su brazo y caminamos hacia la casa. A las 12 de la medianoche, toda nuestra familia estaba sentada en el sofá. Después de escuchar mi decisión de divorciarme de Valeria, mis padres guardaron silencio por un momento. Estaba algo nervioso, temía que no me apoyaran. Después de todo, casarme con Valeria había sido mi decisión obstinada, y ahora la situación de nuestra familia ya no era tan buena como antes. Divorciarme en este momento no me traería ningún beneficio. Pero mi padre, después de escuchar mi idea de divorcio, no solo no se enojó, sino que se rió a carcajadas y me dio un pulgar arriba. Esperaste tanto tiempo, finalmente has vuelto a la razón. Yo dije, ¿cómo podría mi hijo ser un cerebro enamorado toda la vida? Mi madre se sentó a su lado, también con una leve sonrisa en su rostro. Estaba algo confundido, entonces vi a mi padre acercarse sigilosamente a mi lado, rodeando mis hombros con su brazo. Bajó la voz, como si temiera que otros lo escucharan. Hijo, no digas que papá no te incluye cuando hay cosas buenas. Nuestra familia va a hacer una gran fortuna. Hace un tiempo tu madre y yo nos arriesgamos y compramos un terreno. ¿Adivina qué? Debajo de ese terreno hay petróleo. Sentí que mi cerebro se bloqueaba. Todo había sucedido demasiado rápido, me tomó completamente desprevenido. ¿En serio? ¿Acaso puedo mentirte? Así que quédate en casa durante este tiempo, papá te dará clases de refuerzo. El futuro patrimonio familiar será todo tuyo para heredar. En cuanto a Valeria, ya que no sabe ser agradecida, no hay necesidad de contactarla en el futuro. Si hubiera sido antes, definitivamente habría rechazado la oferta de mi padre de darme clases de refuerzo. Después de todo, en ese momento era un hijo de familia rica que no sabía nada. Pero ahora, después de experimentar el asunto de Valeria, me di cuenta de lo importante que es la capacidad. Así que no solo no me negué, sino que asentí seriamente. Pero no esperaba que Valeria apareciera en mi puerta al día siguiente. Cuando bajé las escaleras, vi a Valeria sentada en el sofá con expresión sombría. De vez en cuando miraba su teléfono, como si tuviera mucha prisa. Mi madre estaba sentada frente a ella, bebiendo té a pequeños sorbos. Alejandro, ¿qué diablos estás haciendo? Regresa conmigo inmediatamente hoy. En cuanto Valeria me vio, frunció el ceño y me ordenó. Caminé frente a ella, mis ojos sin el menor cambio. Ya lo dije antes, quiero divorciarme de ti. ¿Divorcio? Alejandro, ¿crees que la familia Chen aún puede sobrevivir por quién?
Si te divorcias de mí ahora, ¿no temes que la familia Chen vaya a la bancarrota? Valeria habló de manera muy desagradable. Aunque estos años me había acostumbrado a sus insultos, al escuchar tales palabras aún no pude evitar fruncir el ceño. Mi madre puso la taza de té, la sonrisa en su rostro aún tan elegante, pero su mirada hacia Valeria era particularmente fría. Señorita Liu, esas palabras están mal dichas. Tu apoyo a la familia Chen no es más que devolver el favor que Alejandro te hizo en el pasado. Cuando te casaste con Alejandro, también fue porque estuviste dispuesta a asentir, ¿no es así? ¿Por qué ahora actúas con esa actitud altiva y condescendiente? Los labios de Valeria se apretaron firmemente. Su compromiso forzado del pasado era para ella una humillación de por vida. Valeria respiró profundamente. Está bien, Alejandro, acepto el asunto del divorcio, pero tengo una condición. Dentro de 3 días es el cumpleaños de mi madre, debes asistir. Bien. Con el asentimiento de Valeria, el proceso de divorcio fue extraordinariamente fluido. No pedí nada que perteneciera a Valeria, solo quise un pequeño apartamento. Esta era mi propiedad prematrimonial, que había comprado cuando recién me gradué de la universidad para facilitar el llevar y traer a Valeria del trabajo. Pensé que ahora ella no se preocuparía por una casa tan pequeña. Después de completar los trámites de divorcio con Valeria, estuve en casa recibiendo la tutoría de mi padre. Ocasionalmente iba con él a la empresa para conocer gente. El asunto de que la empresa había encontrado petróleo no se había anunciado por el momento. Usando las palabras de mi padre, antes de asegurar que podemos dar una hermosa vuelta victoriosa, todo debe mantenerse discreto. Hasta que 3 días después, el auto de Valeria se detuvo frente a la puerta de nuestra casa. La ventanilla bajó lentamente, revelando el rostro de Valeria con maquillaje exquisito. Sube. El tono de Valeria era indiferente, me miraba como si fuera un extraño. Aunque ya había anticipado que Valeria no tendría el menor apego hacia mí, cuando todo esto realmente sucedió frente a mis ojos, mi corazón aún sintió un dolor denso y punzante. Durante todo el camino, Valeria no me dirigió ni una palabra, sino que estuvo todo el tiempo con su teléfono, ocasionalmente mostrando una leve sonrisa en su rostro. Sin necesidad de adivinar, sabía que definitivamente estaba chateando con Ito Makoto. La fiesta de cumpleaños de la señora Liu tenía muchos invitados presentes. Cuando Valeria y yo entramos hombro con hombro, pude sentir las miradas de los huéspedes a mi alrededor cayendo sobre mí, algunas de lástima, otras de burla. La familia Chen había perdido poder, y había muchas personas que querían ver mi desgracia. Afortunadamente, ya había aprendido hace tiempo a mantener la compostura bajo tales miradas. Ito Makoto estaba parado junto a la señora Liu, conversando y riendo alegremente con ella. Mamá. La señora Liu siguió el sonido con la mirada, y en el momento en que nuestros ojos se encontraron, la sonrisa en las comisuras de su boca desapareció instantáneamente. ¿Por qué lo trajiste a él también? Valeria sonrió mientras entregaba su regalo. Después de todo, es tu cumpleaños, hay tantos invitados, no sería bueno que la gente se riera de nosotros. Conocía la verdadera razón por la que Valeria me había traído, no era más que querer usar mi último valor. Recientemente su empresa había tenido un proyecto que no lograba conseguir. El jefe de la empresa contraria era muy buen amigo de mi padre. Valeria definitivamente le había enviado una invitación. Que me pidiera venir hoy no era más que para que la ayudara. Su plan estaba muy bien calculado, pero yo no la complacería. La señora Liu, después de escuchar sus palabras, torció la boca. Aunque sus ojos aún mostraban cierto disgusto, al menos su expresión mejoró un poco. Extendió su mano hacia mí, diciendo como si fuera obvio, ¿dónde está mi regalo? Exactamente la misma actitud de cuando estaba acostada en la cama del hospital, usando mi dinero para tratarse, mientras me pedía que perdonara a Valeria. Sonreí y me encogí de hombros. No hay. Después de enamorarme de Valeria a primera vista en el primer año de universidad, lancé una ofensiva intensa hacia ella. No solo hacía fila todos los días para comprarle su desayuno favorito, sino que también le llevaba un ramo de rosas después de clases. Pero ella nunca me dio una buena cara. Las rosas las tiraba al suelo, el desayuno se lo daba a sus compañeras de clase. Las citas de fin de semana, Valeria nunca las aceptó. Hasta que la señora Liu cayó gravemente enferma y fue hospitalizada. Ella no tenía suficiente dinero para el tratamiento médico. Valeria, que siempre había sido altiva, por primera vez frente a mí bajó su noble cabeza. Me rogó que salvara a su madre. Acepté, y también propuse una condición, pero no le pedí que fuera mi novia. Solo esperaba que me diera una oportunidad sin prejuicios, de poder cortejarla como cualquier otra persona. Valeria no me rechazó.
Desde entonces, me hice cargo de todos los gastos del tratamiento de su madre, le conseguí los mejores médicos, utilicé todos los recursos a mi disposición, solo para que pudiera recuperarse. En el segundo año de cortejar a Valeria, ella vino a buscarme otra vez. Esta vez esperaba que pudiera patrocinar los estudios en el extranjero de su amigo de la infancia con quien había crecido. Esa persona era Ito Makoto. Acepté, y luego le pregunté cuidadosamente si ahora teníamos una relación amorosa. Valeria, después de fruncir el ceño y pensarlo un momento, me asintió con la cabeza. Ese fue el segundo día más feliz de mi vida. El día más feliz fue cuando mi propuesta de matrimonio fue exitosa. En ese momento, la enfermedad de la señora Liu ya había sanado, Valeria también se había graduado y encontrado un buen trabajo. Ella propuso que quería emprender su propio negocio. Fui el primero en estar de acuerdo. Luego saqué la primera suma de capital, apoyándola con acciones reales. La noche en que Valeria cerró exitosamente su primer proyecto, aprovechando los efectos del alcohol, le propuse matrimonio. Ella me aceptó, pero hasta más tarde descubrí que lo que yo siempre había pensado que era amor que crecía con el tiempo, para Valeria no era más que mi amenaza con favores. La señora Liu, al escuchar mis palabras, abrió los ojos como campanas. ¿No hay? Alejandro, hoy es mi cumpleaños. ¿Hay alguien que venga a la fiesta de cumpleaños de su suegra con las manos vacías así? La voz de la señora Liu era muy alta. Por un momento, todas las miradas a mi alrededor cayeron sobre mí. Podía escuchar sus susurros, escucharlos decir que la familia Chen realmente había decaído mucho comparado con antes. Ni siquiera tienen dinero para comprar un regalo de cumpleaños para la suegra. Otros decían que un camello flaco sigue siendo más grande que un caballo, que yo solo quería avergonzar intencionalmente a Valeria. Más personas estaban prediciendo si haría enojar a Valeria y lloraría pidiendo perdón en el acto. Ito Makoto, mientras calmaba las emociones de la señora Liu, me habló con paciencia. Alejandro, ¿aún estás peleando con Valeria por lo que pasó el día de mi boda? Ella solo estaba muy feliz de verme casarme, por eso bebió unas copas de más. Realmente no hay nada entre nosotros. Si Valeria y yo realmente tuviéramos una aventura, habríamos estado juntos en la universidad, no sería posible que ahora aún... Cállate, maldito teatrero. Ya había estado molesto con Ito Makoto por mucho tiempo, solo que antes siempre había pensado que la familia había decaído y no podía enderezar la espalda. Ahora que ya conocía la verdadera situación de mi familia, si él seguía hablando tonterías aquí, naturalmente no podía soportarlo. Tan pronto como terminé de hablar, tanto Ito Makoto como Valeria cambiaron de expresión inmediatamente. Valeria me reprendió furiosamente. Alejandro, ¿qué estás diciendo? Pero no le presté atención. ¿Qué es eso de que habrían estado juntos en la universidad? ¿Tengo que romper esta fachada? Ustedes dos simplemente despreciaban que el otro no tuviera dinero, se gustaban mutuamente pero se menospreciaban. Así que Valeria me encontró a mí como el tonto que pagaría las cuentas, y tú después de irte al extranjero. Engañaste a una señorita ingenua. Mientras disfrutan de nuestros sacrificios, también juegan aquí este drama de la luna blanca. ¿A quién están tratando de disgustar? ¿Realmente creen que todos somos tontos que no podemos verlo? Antes de que terminara de hablar, Valeria me dio directamente una bofetada, con mucha vergüenza y rabia por haber sido expuesta. Alejandro, si tienes problemas mentales ve al médico, no te vuelvas loco aquí. Bajó la voz, con cierta amenaza. Pasé la lengua por la carne suave dentro de mi boca, giré la cabeza para mirarla. Ya no me gustaba. ¿Qué cosa era ella? Valeria Liu. Paf. Le devolví la bofetada. Esta frase te la devuelvo a ti. Si tienes problemas mentales, vete a morir. El rostro de Valeria inmediatamente se hinchó y enrojeció, mirándome con ojos incrédulos. No era de extrañar, después de todo, habiendo estado con ella tanto tiempo, nunca le había dicho ni una palabra dura, mucho menos había puesto una mano encima. Alejandro, ¿te has vuelto loco? ¿Te atreves a golpear a mi hija? La señora Liu gritó y inmediatamente se puso frente a Valeria. Estaba vestida elegantemente, la gran pulsera de oro en su muñeca parecía ser aún el regalo que le había dado cuando Valeria y yo decidimos casarnos. El anillo de esmeralda también lo había comprado nuestra familia. Todo su atuendo, excepto esa ropa, había sido pagado con mi dinero. Pensé que probablemente había sido demasiado servil con Valeria antes, por eso les permitía gastar mi dinero mientras actuaban tan descaradamente frente a mí. Me burlé, realmente me volví loco al gastar varios millones para tratarte en ese momento, al final salvé a una ingrata. El rostro de la señora Liu se ensombreció. Valeria extendió la mano para jalarla detrás de ella, queriendo alcanzarme. Alejandro,
¿Qué sentido tiene que digas estas cosas ahora? Bajó la voz, obviamente no queriendo que su aspecto más patético de años atrás fuera expuesto frente a otros, pero precisamente no quería complacerla. Retrocedí un paso, evitando el toque de Valeria. ¿Qué pasa? Cuando gastabas mi dinero eras tan arrogante, ahora que lo menciono no quieres admitirlo. Alejandro, hoy es el cumpleaños de la señora, tú decides estas cosas. Ito Makoto aún quería seguir mediando. Le lancé una mirada y inmediatamente cerró la boca. Aún no había tenido tiempo de hablar de él, pero él mismo se había lanzado a recibir regaños, así que no podía culparme. ¿Aún te atreves a saltar? ¿Cómo se sintió estudiar en el extranjero con mi dinero? En ese momento pensé que tú y Valeria eran muy buenos amigos, resulta que ustedes dos andaban en travesuras a mis espaldas. El día de la boda que Valeria bebió hasta el hospital ya fue suficiente, tú abandonaste a tu recién casada esposa para cuidarla toda la noche en el hospital. Ito Makoto, su relación realmente sigue siendo tan buena como siempre. Cuando Valeria y yo nos casamos, tú no pudiste regresar a tiempo, pero esa noche hablaste con ella por teléfono durante 3 horas. ¿Crees que no lo sabía? ¿Estaban hablando de cómo fueron forzados a separarse, o de continuar su destino en la próxima vida? Si realmente no puedes olvidarla, ¿por qué no permaneciste soltero de por vida por ella? Ito Makoto palideció por completo con mis palabras. Originalmente había regresado de estudiar en el extranjero y se había casado con una esposa de buena familia, su futuro debería haber sido brillante. Pero cuando saqué a la luz estos asuntos vergonzosos, ya no podría vivir tan despreocupadamente como antes. Los murmullos de la multitud se volvieron más fuertes, solo que esta vez la persona de la que hablaban obviamente ya no era yo. La señora Liu me señaló con mano temblorosa, su pecho subía y bajaba violentamente, parecía que iba a desmayarse en cualquier momento. Valeria inmediatamente la sostuvo, gritando histéricamente, «¡Seguridad! ¿Dónde está la seguridad? ¡Saquen a este loco de aquí!». Los ojos de Valeria estaban llenos de odio hacia mí. 2 guardias de seguridad uniformados se acercaron inmediatamente, a punto de ponerme las manos encima. Me alejé de ellos, arreglé mi ropa, no es necesario. Puedo irme solo. Señora, entonces le deseo larga vida y que descanse en paz pronto. Viendo que estaba a punto de desmayarse de la ira, la opresión en mi corazón finalmente se alivió un poco, pero justo cuando me daba vuelta para irme, escuché una voz masculina familiar. Vaya, qué animado está esto. ¿Llegué tarde? Un hombre vestido de traje negro entró por la puerta. Valeria, que hasta hace un momento tenía el rostro negro como el fondo de una olla, al verlo inmediatamente mostró una sonrisa en su cara. «Señor Zen, ha venido». Valeria inmediatamente soltó la mano de la señora Liu y caminó hacia el señor Zen. Su tono se podría considerar adulador. Inmediatamente me di cuenta, este era el cliente difícil del que hablaba Valeria, pero el señor Zen no le prestó atención, sino que caminó a grandes pasos hacia mí. Sonrió y me palmeó el hombro. «Tú debes ser Alejandro, ¿verdad? En un abrir y cerrar de ojos has crecido tanto». Estaba algo confundido. No parecía haber visto esta cara en mis recuerdos. Al ver que no podía recordar, el señor Zen continuó, «Es cierto que no nos hemos visto en muchos años. Cuando estabas en secundaria viniste a trepar árboles en mi patio y te caíste, rompiéndote la pierna. ¿Lo recuerdas?». Los recuerdos borrosos gradualmente se volvieron claros, finalmente pude identificar esta cara. «Tío Zen, eres tú». «Ya lo recuerdo. Tuve una revelación». Él sonrió hasta que sus ojos desaparecieron. «Esa vez tu padre me regañó bastante, y también se llevó una botella de licor blanco de mi casa. Mi padre no tenía otras aficiones, solo le gustaba beber un poco cuando no tenía nada que hacer». Al escuchar al tío Zen decir esto, me rasqué la cabeza algo avergonzado. Valeria, al vernos conversar tan alegremente, naturalmente no quiso quedarse atrás, inmediatamente se metió entre nosotros dos. «Señor Zen, muchas gracias por venir especialmente a la fiesta de cumpleaños de mi madre». En realidad no fue especialmente, principalmente escuché del viejo Chen que Alejandro se había casado, quería ver cómo era su esposa. «Mi hija desde pequeña siempre decía que se casaría contigo». El tío Zen mientras hablaba, miraba a Valeria de arriba abajo. «¿Esta es tu esposa?». Valeria estaba a punto de responder, pero yo la interrumpí. «Antes sí, ya nos divorciamos». Las palabras de Valeria se atascaron en su garganta, se dio vuelta y me miró ferozmente. «Divorciados está bien, así mi hija todavía tiene oportunidad». En mis recuerdos, la hija del tío Zen era una niñita con 2 coletas. Después la familia Zen emigró, y ella y yo no nos habíamos visto en mucho tiempo. Al escucharlo bromear así, mi sonrisa también se volvió algo incómoda. Con la aparición del tío Zen,
La atmósfera del lugar inmediatamente se volvió animada. Todos querían mostrar su presencia frente a él, hacer que los recordara. El asunto de que los guardias me echaran naturalmente quedó en nada. Valeria por el momento no encontraba oportunidad de hablar con el tío Zen sobre el proyecto, así que me llevó a un lado. Dijo con voz grave: Alejandro, ¿qué pretendes exactamente? Sabía que se refería a que yo había anunciado nuestro divorcio. ¿Qué pasa? ¿Acaso está mal decir la verdad? Inmediatamente quiso regañarme otra vez, pero recordando mi relación con el tío Zen, se contuvo. Alejandro, sé que aún estás enojado por lo de la boda de Makoto. Ya te expliqué, fue solo un accidente. Aunque nos divorciamos, también podemos separarnos en buenos términos. Te propongo esto: si este proyecto se concreta, te doy el 30% de las ganancias. ¿Qué te parece? La miré como si fuera una idiota. Hay que saber que si este negocio se pudiera concretar, probablemente sería todo gracias a mí, pero Valeria solo quería usar el 30% de las ganancias para deshacerse de mí. Pensaba que yo tenía problemas mentales, o los tenía ella. Lo siento, señorita Liu, no necesito este dinero. Puede buscar a otros para cooperar. Me di vuelta para irme, pero Valeria obviamente no planeaba dejarme ir tan fácilmente. ¿No necesitas este dinero, Alejandro? ¿Aún crees que eres el hijo de familia rica de antes? La familia Chen ahora está en declive. Si no fuera por mí, ¿crees que podrían haber aguantado hasta ahora? Nuestras posiciones ya se han intercambiado hace tiempo. ¿Quién te permite hablarme con ese tono? La voz de Valeria estaba llena de sarcasmo, su expresión distorsionada no parecía diferente de un demonio. Justo cuando iba a contraatacar, el tío Zen de repente me llamó. Alejandro, en unos días iré a tu casa a cenar, tienes que hacer que el viejo Chen me enseñe bien su experiencia de éxito. Me parece extraño, ¿cómo es que alguien puede comprar un terreno al azar y encontrar petróleo? Tan pronto como el tío Zen terminó de hablar, toda la sala cayó en un silencio extraño, especialmente Valeria, cuyas pupilas se contrajeron violentamente, mirándome con ojos aterrorizados. Sonreí. No necesitamos esperar unos días, hoy mismo está bien. Perfecto, voy a beber todo el licor de tu casa. El tío Zen se rió unas veces, se dio vuelta y caminó hacia afuera. Lo seguí de cerca, pero Valeria me agarró la muñeca de repente. ¿Lo que dijo el señor Zen es verdad? ¿Su familia realmente encontró petróleo? El tono de Valeria ya no tenía la arrogancia de antes, incluso su entonación temblaba un poco. Saqué mi mano, miré los ojos de Valeria y dije palabra por palabra: sea verdad o mentira, ¿qué tiene que ver contigo? En realidad, podía entender más o menos los pensamientos de Valeria. Ella sentía que yo tenía dinero, que de principio a fin mi identidad no era igual a la suya. Durante mucho tiempo, aceptar mi ayuda había distorsionado el pensamiento de Valeria, por eso después de que su emprendimiento fuera exitoso, su actitud hacia mí era tan terrible. Quería usar este método para recuperar su autoestima, pero olvidó que desde el principio, de quien me enamoré fue de ella cuando no tenía nada. Mi padre se puso muy feliz al ver al tío Zen. Los dos conversaron hasta altas horas. Después de escuchar sobre el asunto entre Valeria y yo, el tío Zen se enojó y se golpeó el muslo. Dijo que Valeria no tenía visión, por eso me había perdido tan torpemente. También dijo que su hija había regresado al país con él, que algún día me dejaría llevarla a pasear por todos lados. Solo pensé que el tío Zen estaba borracho y hablando tonterías, así que no le presté atención. Al día siguiente, mi padre anunció que la empresa había desarrollado petróleo. De la noche a la mañana, todos los tíos que antes habían pateado cuando estábamos caídos, una vez más se acercaron como abejas que ven miel. Todos los negocios de la empresa comenzaron a funcionar nuevamente. Las empresas que querían cooperar con nosotros eran incontables. Mi padre estaba tan ocupado que no tocaba el suelo, incluso yo fui arrastrado a la empresa para ayudar. Cuando Valeria vino a buscarme, acababa de terminar una reunión, estaba tan cansado que no quería ni levantar los brazos. Joven señor Chen, hay alguien afuera que lo busca. Déjala pasar. Valeria siguió a la secretaria y entró a mi oficina. Claramente solo habían pasado unos días sin vernos, pero Valeria parecía mucho más demacrada. Probablemente los comerciantes oportunistas le habían dado muchos problemas últimamente. En realidad era comprensible. Después de todo, ese día en la fiesta de cumpleaños de su madre, el enfrentamiento entre Valeria y yo, todo el mundo lo vio. Ahora que la familia Chen había vuelto a prosperar, por supuesto evaluarían la situación actual y luego decidirían con quién deberían cooperar. Los días recientes de Valeria probablemente no habían sido fáciles. ¿Qué vienes a hacer? ¿No nos divorciamos ya? Valeria tenía profundas ojeras negras y ya no parecía tan enérgica como antes. Alejandro, me equivoqué en lo de antes. Los fondos de la empresa ya casi no pueden circular,
¿Podrías ayudarme? Valeria se puso en una posición muy humilde, por un instante parecía haberme llevado de vuelta a la universidad, cuando me suplicaba que diera dinero para el tratamiento de su madre. Solo que en ese momento, ver a Valeria así me dolía el corazón. Ahora mi corazón no tenía la menor ondulación. Si tenía que decir que había algo, probablemente era Schadenfreude. No levanté la cabeza y directamente la rechacé. ¿La señorita Liu piensa que soy un filántropo? Soy un hombre de negocios. Para mí, invertir en usted no tiene ningún beneficio. Alejandro, ¿tenemos que hablar así entre nosotros? Finalmente dejé la pluma en mi mano, levanté la cabeza para mirarla. Señorita Liu, si tiene que mencionar los viejos sentimientos, entonces es aún más imposible que invierta. Después de todo, nuestros viejos sentimientos solo tienen disgusto y odio, sin la más mínima emoción. Mi rostro tenía una sonrisa, mirando con interés cómo el rostro de Valeria se volvía pálido poco a poco. Justo en ese momento, alguien tocó suavemente la puerta de la oficina. Esperanza Sen, vestida con un traje Chanel, apareció en la entrada. Sonrió brillantemente, sus ojos se posaron en Valeria. ¿Los estoy molestando? No es molestia, es el momento perfecto. Le había prometido al tío Sen que hoy acompañaría a Esperanza a ver una exposición de arte. Inmediatamente me levanté. Señorita Liu, tengo una cita, no la acompaño. Cuando Valeria se fue, parecía haber perdido el alma. Esperanza me tomó del brazo y me susurró, tienes muy mal gusto. Me encogí de hombros sin comprometerme. Pensé que después de haber hablado hasta ese punto, Valeria ya no tendría cara para venir a buscarme, pero no esperé que su luna blanca del corazón también viniera a suplicarme. Ito Makoto se levantó de repente y me hizo una reverencia. Su gesto me sobresaltó, casi derramé el café sobre mí. ¿Qué estás haciendo? Levantó la cabeza para mirarme, sus ojos llenos de disculpas. Sé que tú y Valeria se divorciaron por mi culpa, y es cierto que no la he podido olvidar en todos estos años. Pero al verla tan agobiada por los asuntos de la empresa, me di cuenta de que actuar así era demasiado egoísta. Prometo que Valeria y yo nunca más tendremos contacto. Señor Chen, ¿podrías ayudarla, por favor? Viendo la profundidad autocomplaciente de Ito Makoto, me pareció algo gracioso. ¿Por qué tanto él como Valeria pensaban que entre nosotros aún había espacio para maniobrar? Señor Ito, creo que me ha malentendido. Mi divorcio de Valeria, usted fue la chispa, pero no la razón final. Debería conocerme, en el pasado pude usar todos los métodos para perseguir a Valeria porque la amaba. Ahora divorciarme de ella es solo porque ya no la amo. Revolví calmadamente el café frente a mí, ignorando el rostro de Ito Makoto que se veía cada vez peor. Después de casarme con Valeria, por un tiempo me sumergí en la alegría de obtener a la persona amada, pero pronto descubrí que aunque Valeria había aceptado estar conmigo, en su corazón nunca hubo lugar para mí desde el principio. Originalmente pensé que la vida es tan larga, que algún día podría conmoverla completamente, pero olvidé que el amor nunca es algo que se pueda obtener con esfuerzo. Así que me cansé, no quiero amar más, así de simple. El café ya se enfrió, si lo sigo bebiendo no sabrá bien. No voy a financiar a Valeria, no por nuestros sentimientos personales, sino puramente porque esta empresa no tiene razón para que yo invierta, solo eso. Me levanté y caminé hacia afuera de la cafetería. Valeria no es una comerciante muy talentosa. Si lo fuera, debería haber mantenido un matrimonio superficial conmigo en lugar de actuar tan impulsivamente. Es demasiado propensa al orgullo y demasiado fácil de exponer sus emociones. Una persona así no puede llegar lejos en el mundo de los negocios. El teléfono vibró. Era Esperanza invitándome a ver una película juntos por la noche. Acepté. Desde ese día, ni Valeria ni Ito Makoto volvieron a aparecer en mi vida. La empresa de Valeria seguía arrastrándose, pero escuché que Ito Makoto se había divorciado de su esposa. Por supuesto, no fue él quien lo propuso. Su esposa también era una señorita delicada. ¿Cómo podría permitir que su esposo tuviera a otra mujer en el corazón? Escuché que después del divorcio, fue severamente castigado por el padre de la otra parte. Cuando fui al hospital para un chequeo médico de rutina, vi a Ito Makoto hospitalizado. A través del vidrio, estaba acostado solo en la cama del hospital con una escayola en la pierna, se veía muy patético. Valeria no lo acompañaba. Supongo que comparado con el amor, ella se preocupa más por su carrera. La siguiente vez que escuché noticias relacionadas con Valeria fue en el círculo de amigos. Un amigo común compartió un enlace de crowdfunding. La madre de Valeria había recaído otra vez. Esta vez los costos de cirugía y tratamiento eran aún más altos. No podía pagarlos, solo pudo elegir el camino del crowdfunding. Manteniendo que después de todo nos conocíamos, doné 100 yuanes como gesto. Esperanza se recostó en mi hombro desde atrás, bromeando,
¿Otra vez gastando dinero en tu ex esposa, hermano romántico? Sonreí, puse el teléfono y le pellizqué la mejilla. ¿Cuándo podré deshacerme del apodo de hermano romántico? No lo sé. Algunas personas tienen exnovias, otras tienen antecedentes penales. Por desgracia, tú eres de las segundas. Esperanza había crecido en el extranjero desde pequeña, era traviesa y esquivó riendo mi ataque de cosquillas. Sonó el timbre de la villa. Era la comida que había pedido, pero en el momento de abrir la puerta me quedé atónito. Quien entregaba la comida no era otro que Ito Makoto. Al verme, su rostro mostró una sonrisa amarga. Resultó que Ito Makoto y Valeria se habían registrado recientemente, por la enfermedad de la señora Liu. Aunque Ito Makoto ya tenía un trabajo con buen salario, aún necesitaba entregar comida después del trabajo para complementar los gastos del hogar. La pesada presión económica lo hacía ver mucho más viejo. Suspiré y le di una botella de agua mineral como consuelo. Y el día que volví a ver a Valeria, fue justo cuando Esperanza y yo acabábamos de ver vestidos de novia y salíamos del centro comercial, escuchamos no muy lejos el sonido de un hombre y una mujer discutiendo. La voz de Valeria me era muy familiar. Cuando giré la cabeza, justamente vi la expresión de disgusto y desprecio en su rostro. Si no fueras tan inútil, ¿por qué tendría que suplicar humildemente a otros? Ito Makoto, ¿no puedes aprender de Alejandro? ¿Acaso planeas trabajar para otros toda la vida? La voz de Valeria era muy alta. Ito Makoto, que estaba frente a ella, tampoco se veía bien. Al escuchar mi nombre, toqué mi nariz algo avergonzado. A Esperanza no le importó en absoluto, sonrió y me empujó el hombro. ¿Qué se siente ver que tu ex novia no puede olvidarte? No me molestes. No planeaba saludar a Valeria y los demás en esta situación. Tomé la mano de Esperanza y planeaba irme. Pero muy desafortunadamente, justo en ese momento, Valeria pareció darse cuenta y giró la cabeza, y en el momento en que nuestras miradas se encontraron, parecía algo distraída. Alejandro, qué coincidencia. Asentí cortésmente y vi un destello de vergüenza en los ojos de Ito Makoto. No importa cómo sea, ser visto en un estado tan miserable por un antiguo rival derrotado, de alguna manera se siente vergonzoso. Tú, Valeria quería decir algo, pero su mirada cayó en las manos de Esperanza y mías firmemente entrelazadas. La luz de esperanza en sus ojos se apagó instantáneamente. También fui muy sensato, sonreía Valeria, en un mes es la boda de Esperanza y mía. Si tienen tiempo, también pueden venir. El rostro de Valeria inmediatamente se puso pálido. Tal vez en su opinión, yo debería seguir sin poder olvidarla, pero la vida es tan larga, todos somos solo transeúntes. Antes de irme, no olvidé aconsejar a Valeria, si la empresa realmente no tiene salvación, debería soltarla temprano. Después de todo, realmente no tienes madera de jefa. Sin importarme el rostro feo de Valeria, tomé a Esperanza y me fui a grandes pasos. El crowdfunding no ayudó mucho a Valeria. Sin alternativa, eligió vender la empresa. Por casualidad, quien la tomó fui yo. Como Esperanza se aburría en casa sin nada que hacer, decidí comprar una empresa para que tuviera algo que hacer. El día de firmar el acuerdo de transferencia, el rostro de Valeria se veía muy feo después de verme. Al irse, se levantó abruptamente, la silla y el suelo hicieron un sonido áspero. Alejandro, aún tenemos alguna posibilidad. Señorita Liu, la empresa es un juguete que le regalo a mi novia. Espero que no arruine su buen humor. Valeria parecía tambalearse, se desplomó en la silla. Lástima que incluso haciendo esto, la señora Liu aún no logró resistir. El día que me casé con Esperanza, invitamos a muchos huéspedes. Vi a Valeria junto a un jefe, con mucho maquillaje. Su rostro maquillado aún se veía extremadamente demacrado. Un antiguo compañero de clase me dijo que ella e Ito Makoto se habían divorciado. La familia sin dinero había hecho que su relación fuera frágil. Ito Makoto había desaparecido, y Valeria se había convertido en la mujer vanidosa que más odiaba antes. Tomé la mano de Esperanza y me acerqué a brindar, sonriendo. Señor Sao tiene buen ojo, pero los pobres al final siguen siendo pobres. Puede cambiar la apariencia, pero no puede cambiar el corazón. Detrás de mí llegaron las maldiciones del señor Sao. No me di vuelta. Sabía que siempre habíamos tomado caminos diferentes.